En el año 1880, el reconocido escritor estadounidense, el general Lewis Wallace, publicó la grandiosa novela Ben-Hur. Esta historia se remonta a los tiempos de Cristo y es considerada la novela más influyente del siglo XIX, llegando incluso a ser la novela más vendida en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Esta interesante novela fue adaptada al teatro y presentada en Broadway. Sin embargo, su primera adaptación al cine fue una versión no oficial del año 1907. Para el año 1925, la productora Metro-Goldwyn-Mayer realizó una espectacular producción de esta historia, producida con las limitaciones del cine mudo de aquella época. No obstante, para el año 1959 se llevaría a cabo una nueva adaptación al cine, producción que casi por 40 años sería considerada la mejor película de todos los tiempos. Para el año 2016 se llevaría a cabo una nueva adaptación al cine, pero malas decisiones convirtieron la película en un auténtico fracaso. Hagamos un resumen de la exitosa versión del año 1959. La película está ambientada en Judea en tiempos del emperador Tiberio. Judá Ben-Hur, interpretado por el actor Charlton Heston, es un príncipe de Judea perteneciente a una familia adinerada. Un amigo de la infancia, un romano de nombre Meshala, ha regresado a Judea, con el rango de tribuno, con la misión de poner orden en la región. Ahora Meshala es un soldado leal a Roma, dispuesto a traicionar a su mejor amigo con tal de sobresalir. Meshala ahora es un hombre ambicioso y sin misericordia, movido por su patriotismo y por sus ambiciones. Al ver que Judá Ben-Hur se niega a traicionar a su pueblo, Meshala da por terminada su amistad. Durante un desfile de recibimiento del nuevo gobernador de Judea, Tirsa, hermana de Ben-Hur, accidentalmente mueve el tejado. Las tejas caen sobre el gobernador de Judea, provocando que éste caiga de su caballo. El accidente es interpretado como un intento de herir al gobernador romano. Meshala sabe muy bien que todo fue un accidente, y aún así procede a arrestar a Ben-Hur y a su familia. Miriam y Tirsa son condenadas a las mazmorras, mientras que Judá Ben-Hur es condenado a las galeras. Camino al puerto, Ben-Hur está a punto de morir de sed. Sin embargo, un misterioso hombre se para con firmeza frente a los soldados romanos y da agua a Ben-Hur, salvando así su vida. Siendo ya un esclavo, Ben-Hur se desempeña como un excelente remero en las galeras romanas. Esto llama la atención de Quinto Arrio, primer cónsul de Roma y capitán de la nave. Durante una batalla naval, la nave es hundida, y Ben-Hur salva la vida de Quinto Arrio, quedando ambos a la deriva. El triunfo de la batalla fue de Roma. Judá Ben-Hur y Quinto Arrio son rescatados de su naufragio. Quinto Arrio está agradecido con Ben-Hur, por lo que intercede por él ante Roma, lo convierte en su siervo y más tarde lo adopta como su hijo. Durante su estancia en Roma, Ben-Hur se convierte en un reconocido campeón de cuadrigas, deporte muy popular en Roma en aquella época. Ben-Hur decide regresar a Judea en busca de su madre y de su hermana. Durante su viaje a Jerusalén, Ben-Hur conoce al jeque Hilderim y a Baltasar, uno de los sabios de Oriente que presenciaron el nacimiento del Mesías en Belén. Hilderim ofrece a Ben-Hur correr sus magníficos caballos en la gran carrera de Jerusalén en contra de Meshala. Ben-Hur se entrevista con Meshala y le ordena devolverle a su madre y a su hermana. Sin embargo, Meshala le informa que Miriam y Tirsa murieron en las mazmorras. Ben-Hur decide correr en Jerusalén en contra de Meshala, quien es un reconocido campeón de la región. Ben-Hur tiene como propósito vengarse de Meshala y humillarlo durante la carrera. Ben-Hur corre con honor, sin embargo Meshala hace uso de trampas. Ben-Hur logra ganar la carrera. Sin embargo, Meshala cae de su carro y es aplastado por los carros de una cuadriga. Ya en su lecho de muerte, Meshala confiesa a Ben-Hur que Miriam y Tirsa no han muerto, pero ahora son leprosas. Ben-Hur se llena de resentimiento en contra de Roma y de amor por Esther, una antigua esclava suya. Baltasar habla a Ben-Hur sobre Jesús de Nazaret. Miriam y Tirsa conocen a Jesús, quien ha sido condenado por Poncio Pilato. Judá Ben-Hur conoce a Jesús y lo reconoce como aquel hombre que le salvó la vida dándole agua durante su trayecto a las galeras. Judá es impactado por las palabras de Jesús durante la crucifixión, quien logra arrancar de Judá el rencor en su corazón. Judá decide creer en Jesús, quien muere en la cruz. Sin saberlo, Miriam y Tirsa son sanadas en ese mismo instante de la lepra. Rebosante de paz en su corazón a causa de Jesús, Judá Ben-Hur regresa a su casa para encontrar a su madre y a su hermana completamente sanas. La película ganó 11 estatuillas en la ceremonia del Oscar, considerada para muchos la mejor película de todos los tiempos. En Ben-Hur del año 1959, Jesús es el centro de toda la película. Su personaje es el eje central de toda la historia, aunque nunca es mostrado su rostro. Cabe resaltar que aunque esta novela modifica significativamente la historia de Lewis Wallace, en ningún momento sacrifica su esencia. Para el año 2016, Paramount Pictures apuesta por una nueva puesta en escena, una nueva versión de Ben-Hur, con un guión bastante malo, denigrando el personaje de Quinto Arrio y además, quitando a Jesús del eje central de la película, relegándolo a un papel secundario. Cabe resaltar que en esta película la filmación de la carrera fue bastante buena. Lo que Paramount no entendió es que la carrera no era el centro de la historia de Ben-Hur, sino Jesús mismo, restaurando la vida de Ben-Hur y de su familia. Ben-Hur 2016 tuvo un costo de alrededor de $100 millones, recaudando tan solo $94 millones, siendo este un fracaso rotundo. Concluyo diciendo que, cuando sacas a Jesús del eje central de tu vida, te perfilas para un rotundo fracaso. Mas si colocas a Jesús como eje central de tu vida, tú y tu familia serán restaurados. Mi calificación para Ben-Hur del año 2016 es de 2 estrellas. Mi calificación para Ben-Hur del año 1959 es de 5 estrellas.
Most es un mediometraje estrenado en el año 2003, producido por Bobby Garabedian y por William Zabka, estrella de Karate Kid. Hagamos un resumen de la película. La película narra el profundo amor de un padre para con su hijo. El padre, interpretado por el actor Vladimir Jaborsky, es un empleado que opera un puente levadizo. Por alguna razón, un tren de pasajeros no se detuvo ante la señalización que marcaba un alto total. El hijo, de nombre Lada, se da cuenta que el tren va directamente hacia el puente, el cual se encuentra totalmente levantado debido a que una embarcación acaba de pasar a través de él. Ante el error inesperado por parte de los operadores del tren, Lada heroicamente intenta bajar el puente a través de una palanca de emergencia, pero trágicamente cae sobre las bandas de mecanismo del puente. El padre se ha percatado que el tren de pasajeros se aproxima, pero al mismo tiempo ve caer a su hijo sobre las bandas del puente. El padre tiene que tomar la decisión más difícil de toda su vida. Solo tiene algunos segundos para decidir. O salvar a su hijo o salvar al tren de pasajeros. Mas si salva al tren de pasajeros, al bajar el puente, su hijo será aplastado por las poleas del mecanismo. A pocos segundos de la tragedia, el padre decide bajar el puente, salvando a decenas de pasajeros a costa de la vida de su propio hijo. Una pasajera a punto de drogarse se percata de la tragedia. Por alguna razón, las lágrimas de aquel hombre la hicieron reflexionar, por lo que de inmediato se deshace de las drogas y decide comenzar una nueva vida. La tragedia de aquel padre le ha dado una segunda oportunidad. Después de algún tiempo, el padre logra superar la tragedia. En la ciudad se encuentra con la pasajera del tren, quien ahora es madre de un hermoso niño, y justo en ese momento el padre se da cuenta que su trágica decisión ha valido la pena. La película ganó algunos festivales de cine, y también tuvo una nominación al Oscar. Este short film se hizo popular gracias a una serie de videos que comparaban esta trama con lo revelado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo es el tren de pasajeros que está a punto de descarrilarse. Nuestra maldad nos ha encaminado al infierno eterno. Dios es ese Padre que por amor al mundo decide salvarlo a costa de la vida de su propio Hijo. Jesucristo murió en la cruz para que por Él, y solo a través de Él, tú puedas tener vida eterna. Si estás arrepentido de tu maldad, Jesucristo tiene para ti perdón y salvación. Haz esta oración. Dios, reconozco que soy pecador. Creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Creo que a través de su sacrificio en la cruz yo puedo tener vida eterna. Jesucristo, creo que eres Dios. Te entrego mi vida y te acepto como mi único Salvador. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de Jesucristo Dios ha bajado un puente que nos dirige a su perdón y a su salvación. Mi calificación para la película Most es de 4 estrellas. Siempre que veas una película inspirada en una historia de la vida real, asegúrate que Hollywood no la haya modificado significativamente. La Cruz y el Puñal es una famosa película estrenada en el año 1970, inspirada en los primeros 10 capítulos del libro escrito por David Wilkerson. En este libro, David narra a detalle cómo es que Dios lo envió a predicar a las pandillas de Nueva York. La película fue producida por Ken Curtis y dirigida por Don Murray, protagonizada por el cantante Pat Boone y el reconocido actor Eric Estrada. Hagamos un resumen de la película. Durante el juicio de unos jóvenes pandilleros acusados de asesinato, el reverendo David Wilkerson interrumpe la sesión, solicitando al juez permiso para ayudar espiritualmente a los jóvenes. David es detenido por la policía, sin embargo el juez decide no levantar cargos en su contra. La prensa toma fotos a David Wilkerson, mismas que serían publicadas en primera plana en los diarios para ridiculizar al reverendo. David duerme en la calle dentro de su coche y por la mañana se da a la tarea de localizar a las principales pandillas de la ciudad. David interrumpe una reunión entre los Mau Mau y los obispos, principales pandilleros de la ciudad, quienes pactan una gran pelea. David logra agradarle a los principales líderes de las pandillas, pero provoca el descontento de Nicky, uno de los más temibles pandilleros de la ciudad. David predica de Jesucristo en las calles de Nueva York y vuelve a encontrarse con Nicky y con Israel, presidente de los Mau Mau. David se da la tarea de buscar a Nicky para hablarle de Jesucristo. Sin embargo, Nicky manifiesta un profundo odio en contra del predicador. Nicky pacta con Rosa matar a David. Rosa visita la iglesia y ahí manifiesta su infelicidad a causa de su adicción. Los Mau Mau y los obispos se reúnen nuevamente para pactar otra nueva pelea, pero esta vez ambas bandas acuerdan que la pelea se llevará a cabo dentro del teatro de la ciudad, lugar donde David Wilkerson llevará a cabo una campaña de evangelismo. Ambas bandas se dan cita en el teatro de la ciudad. David ordena a los músicos entonar un himno. El ambiente se torna demasiado peligroso e irreverente, por lo que los músicos salen huyendo del lugar. David pide a algunos de los miembros de las bandas recolectar una ofrenda. Posteriormente se da a la tarea de predicar su sermón.
Pero cuando hace mención del amor y del perdón, ambas bandas protestan. David de inmediato calla a ambos bandos y comienza a hablar sobre Jesucristo, sobre su sacrificio en la cruz y sobre el perdón que derramó, incluso sobre aquellos que le crucificaron, que clavaron sus manos y sus pies sobre la cruz. Tales palabras provocan un tremendo impacto en la vida de Nicky, quien se conmueve al escuchar el mensaje de David. En ese momento, Abdullah, comandante de los obispos, interrumpe el sermón, anunciando el inicio de la pelea. Pero milagrosamente, Nicky interrumpe a ambos bandos, evitando que se peleen, anunciando que al fin ha creído en Jesucristo. David persuade a ambas bandas a que hagan las paces y se saluden amistosamente. Sorpresivamente, Abdullah ataca a Nicky, hiriéndolo con una navaja, pero Nicky de inmediato lo desarma y le perdona la vida. David de inmediato canjea a Nicky la navaja por una Biblia. Rosa y Nicky se funden en un afectuoso abrazo. Ambos han sido rescatados. David se da la tarea de repartir Biblias a todos los miembros de las bandas. Israel se sorprende porque su nombre se encuentra en toda la Biblia. Cabe aclarar que si un lector comparara el libro La Cruz y el Puñal con la película del mismo nombre, quizás se sentiría decepcionado. Y esto tal vez es porque ignoramos los recursos literarios que conforman un guión cinematográfico adaptado. Un guión adaptado tiene la misión de comprimir una gran historia. Debe transformar la narrativa literaria en arte visual y auditivo, priorizando la estructura dramática. En ocasiones, sacrifica la narrativa condensando la trama y los personajes. Procura mantener la esencia original de la narrativa, pero hace uso de la ficción. Reemplaza hechos reales por hechos ficticios, con el fin de sintetizar o generar mayor dramatismo en la historia. Un guión adaptado puede inventar, condensar, fusionar y eliminar personajes, haciendo la trama más sintetizada. Y esta es la razón por la que encontrarás muchas diferencias entre el libro y la película. Según algunas fuentes, este filme fue respaldado por el ministerio de David Wilkerson y fue utilizado como un material de evangelismo eficiente. La película fue un éxito en taquilla. Recibió muy buenas críticas por parte de cristianos y por parte de críticos de cine. Aunque algunos críticos declararon que Pat Bone no era la mejor opción para interpretar a David Wilkerson. Según algunas fuentes, se estima que la película ha sido vista por 50 millones de personas en más de 30 idiomas en 150 países. Una de las películas cristianas más exitosas de todos los tiempos, respaldada por un gran libro y un gran autor. Concluyo diciendo que si buscas una película de evangelismo efectivo, La Cruz y el Puñal es la mejor opción. Mas debo advertirte que si vas a hacer un estudio biográfico sobre el ministerio de David Wilkerson en Nueva York, no te bases en la película, mejor lee el libro. Mi calificación para esta película es de 4 estrellas. Imagina que asistes al estreno de una película que hablará de tu vida y de tu ministerio. Sin embargo, el guión de la película distorsiona tanto la realidad de los hechos que sales consternada de la sala cinematográfica. Esto mismo le sucedió a Gladys Aylward, una de las más grandes misioneras en la historia de la humanidad. A la edad de 28 años, Gladys Aylward viajó de Londres hacia China para trabajar con la misionera Jenny Lawson en un albergue conocido como la Posada de las 8 Felicidades. En ese lugar Gladys predicó apasionadamente a Jesucristo. También realizó muchas labores sociales. Estuvo involucrada en la anulación de la tradición china de los pies de loto o Chansu, fungiendo como inspectora de pies en la región de Shanxi. Su trabajo consistía en evitar que los padres de la región vendaran los pies de sus hijas, con el fin de que se hicieran pequeños. Gladys también estuvo involucrada en la adopción de niños huérfanos. El albergue de las 8 Felicidades proporcionaba a los viajeros comida caliente, una cama limpia y además cuidado para sus mulas. Esto proporcionaba la oportunidad de que Gladys pudiera compartir de Jesucristo a través de la lectura de la Biblia. El albergue también funcionaba como un orfanato. La hazaña más heroica de Gladys fue durante la invasión de Japón. Durante ese tiempo, Gladys dirigió a unos 100 niños huérfanos a través de las montañas de China, para después cruzar milagrosamente a través del río Amarillo, dirigiéndolos a salvo hasta la ciudad de Siam, donde después de un peligroso viaje, ella casi pierde la vida. Gladys nunca se casó, dedicó toda su vida a la predicación del evangelio. Su vida inspiró la película La Posada de la Sexta Felicidad, película estrenada en el año 1958. Pero ¿por qué Gladys Aylward se molestó con esta película? Para empezar, esta película no narra los acontecimientos de forma verídica. Cambia el nombre del albergue de las 8 Felicidades a La Posada de la Sexta Felicidad. Ingrid Bergman, la actriz que fungió en el papel de Gladys, era una mujer alta, mientras que la verdadera Gladys era una mujer de baja estatura. La película omite el milagroso cruce por el río Amarillo. La película inventa un romance de Gladys con un capitán mestizo.
Por si fuera poco, esta película tiene un enfoque universalista, narrando falsamente que Gladys estaba más interesada en dar dignidad a las personas que en predicar a Jesucristo. Sin embargo, siendo Gladys Aylward una cristiana evangélica independiente, su enfoque era totalmente cristocéntrico. Su intención era de que China pudiera conocer a Jesucristo. No era para menos de que Gladys Aylward estuviera furiosa después de ver que esta película difundió tanta mentira. Si quieres saber la verdad sobre la vida y el ministerio de Gladys Aylward, yo te recomiendo el libro La Pequeña Mujer, publicado en el año 1970. También existe el documental Gladys Aylward, La Mujer Pequeña del Dios Grande, publicado en el año 2010 por Herald Entertainment. Mi calificación para la mentira cinematográfica es de 1 estrella. A veces el recurso para anunciar a Jesucristo de forma efectiva puede venir de la manera más inesperada. El Hijo de la Paz es un cortometraje estrenado en el año 1972, filmado en Nueva Guinea, inspirado en el libro homónimo de Don Richardson. El director Rolf Forsberg parece darnos la ilusión de un documental filmado en medio de la jungla. Sin embargo, esta filmación está inspirada en las vivencias de Don y Carol Richardson, quienes vivieron esta aventura. Hagamos un resumen. Los misioneros Don y Carol Richardson se dirigen hacia Nueva Guinea, territorio que actualmente pertenece a Indonesia, rumbo a los dominios de los Sawi. Ellos fueron advertidos acerca de Mabo, una tribu de la tribu de Hinam, quien temerariamente visitó el territorio de Camur, una tribu de caníbales. Los de Camur recibieron pacíficamente a Mabo y lo hicieron embajador de las dos tribus. Mabo siempre era recibido en Camur con banquetes. Lo que él no sabía es que en el último banquete él sería el platillo principal. Los de Camur mataron a Mabo a traición. Este fue cocinado en medio de un ritual. Don y su esposa Carol se establecieron en Camur, donde inmediatamente se enfrentaron a las incomodidades, al peligro y a la barrera del idioma. Carol y Don favorecieron a la tribu con medicinas y con herramientas de hierro, superiores a las herramientas primitivas de la tribu de Camur. Carol y Don se esforzaron para aprender el idioma de los Sawi, y una vez que aprendieron lo suficiente no tardaron en predicar el evangelio a la tribu. Sorprendentemente, cuando Don mencionó la traición de Judas a Jesús, toda la aldea se alegró, pues ellos consideraban la traición como la mayor virtud. Carol y Don esperaban que Dios proveyera el medio por el cual ellos pudieran explicar el evangelio a la tribu de Camur. Sorprendentemente, este medio llegaría de la manera más inesperada. La tribu de Hinam declararía la guerra a la tribu de Camur. Este conflicto duraría meses. Carol y Don atendían a los heridos. Sin embargo, llegó el momento en que pusieron un ultimátum a Ishai, líder de la aldea de Camur. Si no hacían la paz con los de Hinam, la familia Richardson se iría a otra aldea, dejando desprovisto a Camur de medicinas y de herramientas de hierro. Por lo que Ishai convenció a la aldea para hacer la paz. Sin embargo, para hacer la paz sería llevado a cabo un ritual, el cual daría el medio a la familia Richardson para predicar el evangelio a los de Camur. Ishai se despojaría de su propio hijo y se lo entregaría al líder de los de la tribu de Hinam. A través de un pacto juraron que mientras el niño viviera, habría paz entre las dos aldeas. Don se aprovechó de este medio para predicar a Ishai. Dios se despojó de su propio hijo para entregarlo a fin de que hubiera paz entre Dios y la humanidad. Ishai comprendió el mensaje, y él fue el primer cristiano en la tribu. A través de él, el evangelio fue predicado a toda la aldea. Con el tiempo hubo suficientes cristianos para fabricar una iglesia, a la cual llegaron muchos miembros de todas las tribus Sawi. Y así fue como la familia Richardson logró introducir el evangelio a las tribus Sawi. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de la Paz, una paz disponible para ti si te atreves a creer en el Hijo de Dios. Mi calificación para este cortometraje es de 5 estrellas. Desde la llegada del séptimo arte a finales del siglo XIX, han existido dos corrientes cinematográficas distintas: el realismo y la ciencia ficción. Ninguna de estas corrientes opuestas entre sí se resistió a hacer cine inspirado en la Biblia. No pasaría mucho tiempo para que el guión cinematográfico lograra fusionar el realismo con la ciencia ficción. La corriente realista se encargaría de filmar historias fieles al texto bíblico. Por otro lado, el cine de ficción se encargaría de modificar a su antojo el pasaje bíblico, con el fin de crear historias más comerciales, creando producciones híbridas, combinando escenas bíblicas con escenas ficticias. A continuación analizaré cuánto contenido bíblico tienen algunas películas según mi opinión. Comencemos con la peor de todas, Noé, del año 2014. Esta película hace ver el relato de Noé como un cuento de hadas de los hermanos Grimm. Según mi percepción, es un 5% apegada a la Biblia, lo demás es ficción, lo que la convierte en una película no recomendable. José, del año 1995.
A pesar de haber sido dirigida de manera espantosa, esta película es un 70% apegada a la Biblia, lo demás es ficción. A pesar de contar con las actuaciones del ganador del Oscar Ben Kingsley y de la reconocida Mónica Bellucci, este telefilme comete errores cinematográficos lamentables, y aunque sí hay discrepancias con el relato original, la mayoría de escenas son fieles al pasaje bíblico, por lo que califico esta película como rescatable. La historia de Ruth, del año 1960. Esta película es un 15% apegada a la Biblia, sin embargo cuenta con una excelente dirección y brillantes actuaciones. Si buscamos una película fiel a la escritura, debo calificar esta película como no recomendable. Sin embargo, es una historia ficticia inspirada en el personaje de Ruth. Un drama familiar conmovedor, con una estructura de guión impecable, una gran producción cinematográfica. Una película que vale la pena ver conscientes de que la historia está alterada. Saúl y David, del año 1965. Esta producción hispano-italiana está apegada a un 70 u 80% al primer libro de Samuel. Y aunque está llena de diálogos llenos de dramatismo, la película procura ser fiel al contexto bíblico. Esta producción logra captar toda la esencia del primer libro de Samuel sin agregar historias ajenas al contexto. Por tanto, la considero una buena película. Samson, del año 2018. Esta película combina la acción, la enseñanza, la ciencia ficción y el drama con un elenco muy interesante. Aunque es un 50% apegada al pasaje bíblico, resulta ser una película muy emocionante, acompañada de una buena enseñanza bíblica. Y si bien no es una obra maestra de la cinematografía, la califico como una película interesante. Una noche con el rey, del año 2006. Esta brillante producción cinematográfica se basa en los primeros 7 capítulos del libro de Esther. Cuenta con un elenco de primera, destacando Peter O'Toole, John Rhys Davies y Omar Sharif. La película es un 70% apegada a la Biblia, aunque cuenta con elementos dramáticos y narrativos ausentes de la palabra de Dios. Esta película fue lanzada como un intento de revivir el cine clásico de los Estados Unidos, basado en películas bíblicas. Calificó esta película como excelente. Jeremías, del año 1998. En este telefilme, Patrick Dempsey deja su papel de galán seductor para interpretar al profeta Jeremías. En un drama, un 80% apegado a la Biblia, completando lo demás con elementos de ficción, reuniendo un muy buen elenco cinematográfico. El director de esta producción logra administrar el bajo presupuesto de manera excelente, capturando satisfactoriamente la esencia del libro de Jeremías, por lo que califico esta película como excelente. Éxodo, Dioses y Reyes, del año 2014. No hay mucho que decir de esta basura cinematográfica, solo que es un 5% apegada a la Biblia, y que el director gastó unos $140 millones para ignorar la historia de Moisés casi por completo, convirtiéndola en un drama bélico. Distorsiona a su antojo el pasaje bíblico, creando una película para el olvido. Por obvias razones es una película no recomendable. Películas como estas son elementos emergentes para ilustrar una enseñanza bíblica. Sin embargo, el peligro es que el espectador pueda creer que la historia bíblica es tal como el director la plasma, creando una perspectiva totalmente equivocada. Por lo que ninguna película inspirada en la Biblia, por buena que sea, puede reemplazar el estudio bíblico, la meditación en la palabra de Dios. Si has dejado de leer la Biblia y te justificas porque ves películas inspiradas en la Biblia, cometes un grave error. El día de hoy quiero lanzar una pregunta. ¿Es posible que Dios nos hable a través de películas? No me refiero exclusivamente a cine cristiano o a cine inspirado en la Biblia, sino a cine en general. Tal vez alguna vez escuchaste esto de que Dios le ha hablado a algunas personas por medio de alguna película. Quiero compartirte mi experiencia personal, en donde creí que Dios me había hablado por medio de una película. El Guerrero Pacífico, del año 2006. Cuando vi esta película me parecía que Dios me había hablado a través de los diálogos de la trama. Dan Millman es un estudiante destacado de la Universidad de Berkeley. Sin embargo, su sueño más grande se encuentra en la gimnasia. Durante este tiempo, Dan conoce a Sócrates, un misterioso guía espiritual que trabaja en una gasolinera. Interpretado por el destacado actor Nick Nolte, Sócrates promete a Dan convertirlo en un auténtico guerrero. El entrenamiento de Sócrates consiste en limpiar la mente de Dan y darle un enfoque hacia lo más importante. Dan no puede adaptarse a las filosofías de Sócrates, por lo que vuelve a su vida de excesos y al desenfoque. Dan vuelve a una vida agitada, y esto provoca un terrible accidente en motocicleta. La pierna de Dan se rompe en varios fragmentos.
por lo que el sueño de Dan en la gimnasia ha sido truncado. En busca de estabilidad emocional, Dan vuelve a Sócrates, quien dice a Dan que todo en la vida tiene un propósito, pero depende de nosotros descubrirlo. Sócrates hace uso de frases motivadoras para inspirar a Dan. Asimismo, lo motiva para volver a la gimnasia, pese que el entrenador de Dan no está de acuerdo, ya que médicamente Dan no debería volver. Sin embargo, Dan sigue entrenando, consigue novia, cultiva una buena relación con sus amigos y vuelve a la gimnasia. Sócrates desaparece y nunca se revela su origen misterioso. Cuando vi la película me encontraba en una crisis espiritual y raramente yo leía la Biblia, por lo que pensé que Dios podría estar utilizando esta y otras películas para hablar conmigo. Con el tiempo Dios visitó mi vida, volví a orar y posteriormente a leer la Biblia. La sensación de que Dios me hablaba por medio de los diálogos de una película desapareció por completo. El efecto emocional que provoca el séptimo arte puede darte la sensación de haber encontrado la respuesta que tanto has estado buscando. A través de mi experiencia personal puedo decir que si un predicador dice que Dios le habla por medio de películas seculares, a mí me parece que no está leyendo la Biblia de manera correcta, aunque él finja lo contrario. Cabe aclarar que Dios puede hablar a través de películas cristianas, por su alto contenido bíblico y cristocéntrico. Con todo y esto, Dios puede utilizar cualquier elemento de la creación para revelarse a ti, por lo que no descarto que Dios pueda utilizar los diálogos y la trama de una película para hacerte reflexionar. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto nos demuestra que incluso el arte puede ser utilizado por Dios para revelarse al hombre. Mas me atrevo a pensar que esto solo aplica en personas que han perdido su comunión con Dios o que jamás la han tenido. Si buscas que Dios te hable de manera clara y contundente, comienza a leer la Biblia de inmediato. Mi calificación para esta película es de 3 estrellas.